tardes. Con el permiso del señor presidente, va a dar comienzo el acto conmemorativo de San Jorge, patrón de Aragón de Teruel. Agradecer a la Fundación Amantes la cesión de este espacio y su colaboración. En primer lugar, don Benito Roscorella, delegado territorial del Gobierno de Aragón, dará lectura al decreto de concesión de la Medalla de la Educación Aragonesa. Presidente, con la venia. Decreto 49 del 2022, de 20 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se concede la Medalla de la Educación Aragonesa al Colegio Público de Educación Especial Gloria Fuertes de Andorra, Teruel. El Decreto 2020/2012, de 23 de octubre del Gobierno de Aragón, por el que se regulan los honores y distinciones de la Comunidad Autónoma de Aragón, establece en su artículo 1.2.c, entre otras, la Medalla de la Educación Aragonesa. El artículo 4.1.g del Decreto 2029/2012 de 23 de octubre dispone que ésta tiene por objeto distinguir a aquellas personas o instituciones que hayan destacado por su servicio a la educación aragonesa. El artículo 4.3 dispone que la Medalla de la Educación Aragonesa se otorgará mediante decreto del Gobierno de Aragón a propuesta del consejero competente en materia de educación. En su virtud, conforme con el procedimiento regulado en el artículo 11 del Decreto 2029/2012 de 23 de octubre y a propuesta del consejero de Educación, Cultura y Deportes y previa deliberación del Gobierno de Aragón en su reunión del día 20 de abril de 2022, dispongo. Artículo único. Otorgar la Medalla de la Educación Aragonesa al Colegio Público de Educación Especial Gloria Fuertes de Andorra, Teruel. Cuando se cumple el 40 aniversario de su fundación, coincidiendo también con la celebración del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de Aragón, por haber desarrollado una trayectoria innovadora centrada en la formación del alumnado con necesidades especiales y en la inclusión de personas con discapacidad, que le ha llevado a convertirse en referente en la provincia de Teruel. El centro docente andorrano atiende a alumnos y alumnas de educación especial desde los 2 años de edad hasta los 21, de distintas localidades turolenses escolarizados en las etapas educativas de educación básica obligatoria y de transición a la vida adulta, así como a través de los programas de cualificación inicial de la familia agraria, operario de viveros y jardines y de la familia de servicios socioculturales y a la comunidad, actividades domésticas y limpieza de edificios. Los programas y actuaciones impulsados por el Colegio Público de Educación Especial Gloria Fuertes trascienden el ámbito educativo al haber incorporado en su plantilla laboral a personas con discapacidad, favoreciendo su inclusión social y laboral. Zaragoza, 20 de abril de 2022. El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán Montañés. El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Felipe Fazi Lázaro. Hace entrega de esta medalla don Javier Lambán Montañés, presidente de Aragón, y recibe en representación doña Dolores Oriol Vallés, directora de dicho colegio. Gracias, presidente.
Bueno, quien me conoce sabe que soy de verbo fácil, que casi nunca llevo papeles, pero hoy es imposible. Creo que es el día más emocionante de mi vida, junto con el que nació mi hijo y el que llegué al Colegio de la Luz. Intentaré no emocionarme. Presidente, consejeros, autoridades, amigos y amigas del Colegio Gloria Fuertes, compañeras, compañero. Buenas tardes a todos y todas. Gracias por abrazar en este bello enclave de nuestro patrimonio compartido, el del Aragón que hoy celebramos, a toda la comunidad educativa a la que represento. Como decía la gran poeta que da nombre a nuestro centro, hoy estamos paladeando este momento. Al igual que a lo largo de estos 40 años de historia, hemos paladeado el ir llegando porque siempre hemos sabido dónde íbamos. Lo siento de verdad. Recojo hoy el reconocimiento del Gobierno de Aragón a la trayectoria del colegio que dirijo. Somos un centro público de educación especial, situado en la localidad de Andorra, quizá el lugar más inclusivo que yo conozco. Atendemos a alumnado con discapacidad intelectual de diferentes grados, asociada en algunos casos, en muchos, a otros trastornos y a distorsiones del entorno sociofamiliar. Acogemos a alumnos y alumnas como el Colegio Arboleda de Teruel, el Segera de Calatayud, el Alegría de Monzón, el Ángel Rivier, Jean Piaget, Rincón de Goya y Alborada de Zaragoza. Colegios hermanos con los que compartimos la pasión por la atención a las personas con dificultades y a los que hoy quiero dedicar este reconocimiento. Cualquiera de ellos y ellas podría estar hoy aquí, ser merecedora de esta distinción, y sé que la han sentido como propia. Hoy el Gobierno de Aragón hace historia con este premio. Ellos y ellas no lo saben, pero hacen historia. Ponen la mirada en una de las modalidades educativas necesarias para la atención a las personas que requieren recursos específicos y materiales personales que requerimos y que reivindicamos históricamente. La sociedad aragonesa, con este galardón, hace inclusión en mayúsculas, contribuyendo al necesario cambio de mirada hacia nuestros centros y, sobre todo, hacia las personas con discapacidad intelectual. Pero su aportación es más trascendental todavía. Tiene que ver con los auténticos protagonistas de esta aventura de 40 años de este camino, que soñaron profesionales a los que agradecemos este proyecto. Los alumnos y alumnas son los auténticos protagonistas. Hoy no pueden estar por cuestiones de organización, pero ellos son los auténticos premiados. Aquello que no nombramos, no lo reconocemos. Lo que no decimos se convierte a menudo en un secreto, y los secretos en todo provocan a menudo vergüenza, provocan miedos y provocan falsos mitos. Por eso es tan valioso este momento, porque los Premios San Jorge 2022 están haciendo visible lo invisible, lo que siempre debía haber sido. Como dijo un compañero hace unos años, un compañero al que quiero y admiro, estos chicos y chicas nos regalan cada día su presencia en el mundo, que no es poco. Esta distinción es para una comunidad educativa cohesionada que ha salido fortalecida tras levantar un muro que impidiese que el virus nos ganase la batalla y que hoy, reforzada y más viva que nunca, acoge este homenaje con alegría, gratitud, humildad y emoción. Juntos y juntas somos una gran fuerza transformadora. 4 décadas en las que profesionales, familias y alumnado han aportado lo mejor de sí mismos para hacer del Gloria Fuertes lo que hoy es. Personas que de forma individual y casi siempre de manera colectiva han afrontado y afrontan diariamente
retos sociales, problemas que nos afectan a todos y a todas, con el empeño, habilidades, empatía, involucrándose para resolverlos, con capacidad de colaborar, de asumir responsabilidades, de innovar y de mejorar cada día la escuela, nuestra escuela, el Colegio de la Luz. Gracias a todos los profesionales, entidades, familias, alumnos, alumnas, administraciones públicas, servicios provinciales de Teruel, Zaragoza, empresas privadas, por hacer crecer el proyecto del Gloria Fuertes. Por aportar lo mejor de vosotros mismos para que el Colegio de la Luz siga brillando. Esta medalla es de cada uno de los que sentís que el Gloria Fuertes es la escuela con la que soñar, el colegio que forma parte de vuestra vida, como lo es de nosotros cuatro. Nosotros seguiremos a la marcha, seguiremos el camino, seguiremos a la gran poeta Gloria Fuertes, haciendo posibles los imposibles, hablando poco y diciendo mucho, haciendo mucho y que siempre nos parezca poco. Seguiremos pensando que cada paso, cada vocalización, cada avance, cada aprendizaje, cada habilidad es un premio, el mejor de los reconocimientos. Continuaremos avanzando en el camino de la inclusión, paso a paso, con firmeza, y espero encontraros a todos y cada uno de vosotros y vosotras en el camino. Necesito de todas las manos para que la sociedad sea más justa, más equitativa, más solidaria y más inclusiva. Para concluir mis palabras de gratitud, quiero nombrar a José Ángel Valente, poeta de la generación del 50. Él fue un poeta que luego pasó a la poesía del silencio, a ese silencio del que nunca deberían haber salido nuestros alumnos y alumnas. Es un poema que a mí me recuerda, es de amor y me recuerda mucho al amor por la docencia, por el trabajo en mi centro. Y se titula El amor está en lo que tendemos. El amor está en lo que tendemos, puentes, palabras. El amor está en todo lo que izamos, risas, banderas, y también en lo que combatimos, la noche, el vacío, por el verdadero amor. El amor está en cuanto levantamos torres, promesas, en cuanto recogemos y sembramos hijos futuro, y en las ruinas de lo que abatimos, desposesión, mentira, por verdadero amor. Gracias de corazón por este reconocimiento. Va a quedar grabado en la memoria colectiva del Colegio Gloria Fuertes, del Colegio de la Luz. Gracias de corazón. Alcaldesa de la ciudad de Teruel, presidente de las Cortes, vicepresidente del Gobierno, consejera de Presidencia, consejero de Cultura y Educación, presidente de la Diputación, señor obispo, presidente de la Cámara de Cuentas, subdelegado del Gobierno de España en Teruel, subdelegado del Gobierno de Aragón en Teruel, diputadas, diputados, autoridades civiles y militares, queridas amigas, queridos amigos, en este marco incomparable en el que celebramos este Día de Aragón del año 2022, quiero empezar por felicitar, por dar mi más sincera y sentida enhorabuena al Colegio de Educación Especial de Andorra, Gloria Fuertes, a su directora y al resto de sus representantes. Conozco bien su buen hacer
a través de una persona para mí muy querida que ejerce la docencia en un centro muy cercano y que no tiene palabras para hablar de lo mucho y de lo bien que trabajáis y de los grandísimos servicios que le prestáis a la sociedad de Aragón, a la sociedad de Andorra y en particular a los niños y a las niñas que educáis. Por tanto, premiaros, reconoceros, sería oportuno en cualquier momento y en cualquier lugar y además os sobran méritos para ello. Pero además en esta ocasión hay una razón añadida de oportunidad que es la efeméride del 40º aniversario de vuestro colegio coincidente con la de la autonomía aragonesa, con la del arranque del autogobierno de manera formal mediante la publicación del Estatuto de Autonomía en agosto de 1982. Y desde luego no es casual el arranque del centro en aquel momento determinado, porque si de algo puede enorgullecerse España desde que arrancó la democracia es de que la igualdad, es de que la creación, instauración y desarrollo de derechos experimentó un desarrollo como nunca antes en nuestra historia se había conocido. Y si hubo una prueba clara de que se avanzaba de manera absolutamente decidida e irreversible hacia la concesión de derechos a todos los ciudadanos, porque todos los ciudadanos son merecedores de los mismos, fue cuando se empezó a tratar como debían a personas a las que la historia había dado la espalda de manera absolutamente inmisericordia e injusta, que son las personas a las que vosotros con una inteligencia, con un talento y con una dedicación absolutamente encomiable dedicáis el esfuerzo correspondiente. Hay momentos en la historia de los pueblos y de las ciudades en los que los hombres encuentran, y las mujeres por supuesto, encuentran maneras de organizar su convivencia, encuentran sistemas de organizar su manera de vivir juntos de manera provechosa y pacífica, que a la postre resultan exitosos y se convierten en modelos a imitar, y los protagonistas de los mismos adquieren el rango de personajes ejemplares a los que sus sucesores tratan de alguna forma de seguir. Evidentemente, este tipo de momentos rápidamente quedan identificados por los contemporáneos de tales circunstancias y son rememorados a lo largo del tiempo a través de actos que tienen muchísima utilidad pública, porque significan ni más ni menos que la renovación del compromiso con los principios, con los valores que se concitaron por fortuna en aquel momento y que sirven además para que en un momento determinado, cuando se celebran los hitos conmemorativos, cuando se celebran las efemérides, en este momento en concreto, sepamos de dónde venimos, porque yo tengo la absoluta convicción de que solo sabiendo de dónde se viene, se sabe dónde se está, y solo sabiendo de dónde viene y dónde se está, se sabe a dónde se quiere ir. Y este, queridas amigas y queridos amigos, es uno de esos momentos. Se enmarcó en una de las circunstancias más dichosas de la historia de España, una historia en general salpicada de infortunios, salpicada de contratiempos, salpicada de catástrofes. Me refiero a la aprobación de la Constitución de 1978 y a la transición que la antecedió, pero que para nosotros tiene una significación especial, como es la aprobación del Estatuto de Autonomía de Aragón, lo cual inmediatamente nos obliga a pensar en términos de homenaje y de reconocimiento en aquellos hombres, en aquellos padres fundadores que la hicieron posible, simbolizados por encima de todo por la venerable persona, en mi opinión, de Juan Antonio Bolea Foradada, el primer presidente del ente preautonómico, el primer presidente del Gobierno de Aragón, y por quien lo fue después, ya en términos formales y plenamente constitucionales, por Santiago Marraco, primer presidente que ya
pudo prometer, a la hora de tomar posesión de su cargo, el estatuto ya aprobado. De las palabras de Juan Antonio Bolea Foradada se puede hacer todo un programa de país, todo un programa de gobierno de lo que se nos venía por delante. Una historia, por cierto, que empezó aquí en Teruel, el día 10 de julio de 1977, apenas 25 días después de celebrarse las primeras elecciones generales, las del 15 de junio de aquel año. Se constituyó una asamblea de parlamentarios a la que se le encomendó la misión de poner en marcha todo el andamiaje previo a la aprobación del estatuto. Aquella asamblea de parlamentarios, el día 9 de abril del año siguiente, eligió a Juan Antonio Bolea Foradada y en su seno se tejió, en su seno se urdió, en su seno se confeccionó el proyecto de Estatuto de Autonomía que finalmente aprobaron las Cortes Españolas en 1982. Les decía que Juan Antonio Bolea enunció en unas palabras breves pero sentidas y llenas de sabiduría y de sentido de la historia, porque empezaba su discurso precisamente ahí, sintiéndose un elemento de la historia, un elemento, una pieza importante de su país. Hablaba de que en ese momento se estaba recuperando algo que se había perdido 270 años antes como consecuencia de los decretos de nueva planta. Hablaba de que entonces, a principios del siglo XVIII, Aragón había perdido su esencia, su razón de ser, y de que en ese momento, con la emoción histórica que era propia de la circunstancia, se recuperaba. Pedía el apoyo, el ánimo de todos los ciudadanos aragoneses para hacer frente con éxito al empeño. Decía que Aragón era una comunidad milenaria y los aragoneses unos hombres y mujeres plenamente capacitados para asumir en sus manos las riendas de su propio destino, de su propio futuro. Y terminaba con una frase que me parece reveladora del carácter que luego, seguramente lo imprimieron aquellos padres fundadores, ha tenido la autonomía aragonesa. Él decía que queríamos autogobernarnos, que queríamos desplegar nuestras energías y nuestras potencialidades, pero siempre sintiéndonos y de manera muy orgullosa parte integrante de España, a la que con nuestro esfuerzo queríamos también hacer grande. Aquella historia estuvo salpicada de manifestaciones ciudadanas impresionantes, 100.000 personas en Zaragoza el 23 de abril de 1977, seguramente cerca de 10.000 aquí en Teruel un par de días antes, con lo cual estamos hablando de algo que arrancó como consecuencia de un gran consenso político, de un gran consenso social y arropado por el apoyo, por el entusiasmo enardecido de una población aragonesa que sabía, que sentía que aquello que estaba empezando a crear tenía sus orígenes en los siglos anteriores y que a Aragón siempre le había ido bien cuando se había autogobernado. La historia posterior ha sido una historia de éxito indiscutible. La historia de la autonomía ha sido una historia que, desde luego, nadie de los que la empezaron se arrepintió de haberlo hecho. Nos ha permitido, lo he dicho muchas veces estos días, desatar, liberar todas nuestras energías políticas, económicas, cívicas, sociales, culturales y descubrir que eran muchas y muy poderosas esas energías. Nos ha permitido, como decía Juan Antonio Bolea, coger las riendas de nuestro destino en nuestras propias manos e ir configurando el territorio a nuestra imagen y semejanza. Y nos ha permitido algo que ya los padres fundadores y quienes protagonizaron el arranque de esta maravillosa aventura aventuraban que se iba a producir si es que la empezábamos. Nos ha permitido acortar las brechas que nos separaban de las regiones vecinas más ricas, el País Vasco o Cataluña, a las que mirábamos entonces de abajo hacia arriba con cierta envidia y a las que en este momento podemos mirar sin ningún tipo de envidia y de igual a igual. Se puede ejemplificar
se puede concretar este avance imparable e inconmensurable que ha experimentado el país, que ha experimentado la sociedad aragonesa de muchas maneras. Pero yo, y no lo digo ahora porque estoy en Teruel, lo decía antes de ir en Madrid y vengo hace mucho tiempo diciéndolo. Yo diría que si en algún sitio se puede hablar de que la autonomía nos ha sentado bien, de que la autonomía ha supuesto un éxito indiscutible, ha sido justamente aquí, en la provincia de Teruel. Ahora que desde algunos ámbitos de Madrid Teruel es vista como una especie de las Lourdes del siglo XXI, en una imagen absolutamente equivocada y errónea. Ahora que se nos quiere presentar como paradigma de la pésimamente llamada España vaciada, ahora que celebramos el 40º aniversario de la autonomía, es momento de decir que a pocas provincias, por no decir a ninguna de este país nuestro, le ha sentado tan bien el autogobierno, le ha dado tan buen resultado desplegar el talento y la energía de sus gentes como a esta querida provincia de Teruel. En ninguna provincia de España puede encontrar una agroalimentación tan rica y tan variada, con denominaciones de origen de productos maravillosos como el melocotón, el aceite o el jamón, o con la producción de trufa negra, de la que Teruel, si no me equivoco, es directamente líder mundial. Ninguna provincia de España puede presumir de un parque temático de la envergadura y de la dimensión de Dinópolis, de un parque paleontológico de esa riqueza que además aúna con la investigación y que no es sino la punta del iceberg de una industria turística que sea muy poderosa y que lo va a ser mucho más en el futuro, con la naturaleza y la historia del Matarraña, del Maestrazgo o de Albarracín. Ninguna provincia puede presumir de acontecimientos tan deslumbrantes y tan gratificantes para el propio y para el visitante como la Ruta del Tambor o como los medievales que tienen en esta iglesia, en este templo, su centro natural. Ninguna provincia del interior de España puede presumir de tener un circuito de velocidad y de celebrar todos los años una prueba de MotoGP. Un circuito, por cierto, que está llamado a dar pasos muy importantes en los próximos años, como el vicepresidente del Gobierno irá dando a conocer en los próximos meses. Ninguna provincia tiene un aeropuerto, algunas sí. Ha habido en los últimos años provincias en las que se han creado aeropuertos en las que jamás ha aterrizado un avión. En esta aterrizan muchos, aterrizan cada día más. Un aeropuerto de reciclaje de aviones, un aeropuerto que se ha convertido en un poderosísimo imán de atracción de empresas y que también nos va a dar muchas noticias positivas en los próximos años. Ninguna provincia de España puede presumir de tener un centro astrofísico, un observatorio astrofísico de la envergadura del de Jabalambre, que va a dar lugar seguramente a que estemos en disposición de presentar nuestra candidatura a la agencia espacial que ha sacado a la luz el Gobierno de España y que desde luego dudo de que con motivos objetivos nadie nos pueda disputar y mucho menos nadie nos pueda ganar. Ninguna provincia, y luego hablaré de esto, puede tener tanto futuro por delante a partir de la explotación de las energías renovables, a partir de la explotación del hidrógeno. Tenemos un asunto pendiente que es el de las cuencas mineras, el de la reindustrialización del municipio, de la ciudad de Andorra tras el desmantelamiento de la central, pero primero con la subasta de los megavatios del nodo y segundo con otro tipo de empresas que vendrán después, el empleo, la calidad de vida que en esa ciudad existía con la central, estoy absolutamente convencido de que se verá superada en los últimos años. Pero todo eso no lo digo, queridas amigas y queridos amigos, en términos de sacar pecho o de presumir como presidente del Gobierno de Aragón o como poder público. Han sido los gobiernos sucesivos de la comunidad
quienes han acompañado ese esfuerzo, pero ese esfuerzo lo han protagonizado absolutamente ustedes. Ese esfuerzo es obra y gracia y es atribuible al talento y al genio de las gentes de Teruel. Y me permito decir que el día que las gentes de Teruel a ese genio y a ese talento descomunal añadan una mayor dosis de autoestima y, sobre todo, una mayor capacidad para exhibirlo ante cualquier país del mundo, ante cualquier ciudadano, a convertirlo en su tarjeta de presentación, a esta provincia no le podrá parar los pies absolutamente nadie. A esta provincia no la detendrá nadie y nadie podrá competir con ella a la hora de atraer inversiones y a la hora de traer actividad. Pero la celebración de las efemérides, la conmemoración que ahora estamos haciendo del 40º aniversario, la conmemoración, la celebración de la base de lo que ha hecho posible esta historia de éxito, me refiero al consenso político, al consenso social, no es algo en lo que haya que recrearse, sino que es algo que, aparte de producirnos satisfacción, nos tiene que dar pie para planificar el futuro, para planificar lo que tenemos por delante, aprovechando las enseñanzas, aprovechando los aprendizajes y continuando un camino que se ha revelado acertado y encaminado en la buena dirección. En ese sentido, creo que hemos de afrontar una etapa nueva en nuestra historia aragonesa junto con el resto de las comunidades autónomas de España y que hoy me atrevería a definir como la etapa de consumación definitiva de la aplicación del artículo 2 de la Constitución española, ese que habla de la unidad de España como bien político supremo, como bien político por encima de todos a preservar y que, en mi opinión, me refiero al de la unidad de España, es sinónimo de igualdad de todos los españoles, vivan donde vivan, de igualdad de derechos y de igualdad de oportunidades. En ese sentido, desde la presidencia del Gobierno, el pasado debate de la comunidad autónoma, yo planteé una serie de puntos, una serie de asuntos sobre los que tenemos que debatir para tejer otro gran consenso que encamine a nuestra querida comunidad autónoma, para que encamine nuestros municipios y a nuestras provincias en la buena dirección. 15 puntos que pueden ser 13 o pueden ser 17. Yo no tengo el don de la infalibilidad ni pretendo tenerlo en absoluto, sobre los que hemos de debatir en el ámbito social y en el ámbito político, porque de ese consenso y de ese consenso en estos puntos básicos creo que seremos capaces de plantear otros 40 años como mínimo de éxito, siempre por la senda de las instituciones del Estatuto, siempre por la senda del autogobierno. No les voy a hablar de los 15 puntos, sería prolijo y nos exigiría mucho tiempo. Les hablaré de algunas cuestiones que creo que son importantes en este momento y lo son sobre todo desde el punto de vista de una provincia como Teruel. Uno de ellos tiene que ver con la sanidad, tiene que ver con la atención primaria. Antes de la COVID, la sanidad pública española tenía problemas. Después de la COVID tiene algunos problemas añadidos a los que les habremos de poner en remedio. Yo estoy orgulloso de que Teruel sea seguramente la única provincia de España donde se están construyendo en este momento 2 hospitales públicos. Me complace venir a decirles esta tarde que un asunto que suscitó polémicas en las últimas semanas o en los últimos meses, me refiero a la renovación del contrato del transporte sanitario, se va a resolver de una manera plenamente satisfactoria. La semana que viene saldrá el nuevo pliego de condiciones que prácticamente duplicará la dotación presupuestaria del anterior, que mantendrá todos los servicios en todos los pueblos donde existía, pero mejorados tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista técnico. Estamos debatiendo con la sociedad y hemos llegado ya a puntos de consenso muy importantes, un nuevo sistema de atención primaria. Pero, aparte del problema de la financiación autonómica que tenemos todas las comunidades autónomas,
En materia de sanidad, quiero que sepan que tenemos un problema muy difícil de resolver y que ya llegamos tarde, que es el de la falta de profesionales de la sanidad, que desde luego es el Gobierno de España quien tiene que acometer en primera instancia. Tenemos un problema serio con la formación profesional, uno de nuestros grandes retos. Alguien diría que qué suerte tenemos de tener más empleos que personas dispuestas y capacitadas para ocupar esos empleos. Creo que han sido los empresarios de Teruel los que han hablado de que harían falta en torno a 4.000 profesionales cualificados para cubrir en este momento empleos que se ofrecen desde la economía turelense y que son imposibles de asumir. Pues bien, en eso hemos de esforzarnos. Hemos de esforzarnos en la agroalimentación, a desarrollar plenamente todas nuestras capacidades con una estrategia que nosotros hemos diseñado de convertir Aragón de granja en despensa. Y tenemos que mejorar sustancialmente para hacer sostenible nuestra agricultura las emisiones difusas que produce el sector agroalimentario, y para eso en Teruel hay una empresa que está llamada a ser puntera en España, me refiero a Tervalis, productora de unas técnicas absolutamente y rabiosamente modernas que permitirán sustituir los fertilizantes tradicionales por nuevos fertilizantes absolutamente naturales y que además permitirá solucionar definitivamente el problema de los purines. Y tenemos que dotarnos de un modelo energético propio para aprovechar nuestras energías renovables y convertirlas, primero, en un elemento que nos diferencie a la hora de abaratar el consumo doméstico de nuestras casas y, segundo, en un elemento que nos permita atraer empresas por poder ofrecerles energía más barata que en otros lugares. Digo esto porque sé que en Teruel y en otras partes del territorio aragonés preocupa lo que en cierto modo se podría llamar, y en lo que a ciertas partes del territorio se refiere, invasión de placas solares y de aerogeneradores y de molinos, en definitiva. He de decir, y no es por eludir la responsabilidad, que nosotros, desde el Gobierno de Aragón, primero tenemos que admitir todas las autorizaciones que se nos plantean para someterlas a su correspondiente estudio. Por tanto, cuando se habla de que una determinada empresa ha planteado 50 parques, simplemente ha ejercido su derecho a presentarlos en las oficinas del Gobierno, y algunos se concederán y algunos no se concederán. Pero segundo, insisto, es una legislación estatal que nosotros simplemente tenemos la posibilidad de administrar y que desde luego les puedo asegurar que lo hacemos con un cuidado exquisito. Somos lo más restrictivos que se puede ser en cuanto a ocupación de espacios de cultivo, en cuanto a ocupación de espacios naturales, etcétera, etcétera. Y creo que, en general, cuando terminen los procesos, habrán advertido ustedes de que tropelías, de que invasiones, de que exageraciones, de que desastres, en definitiva, no se habrá producido ninguno. Y, por último, es inevitable referirse a un asunto que nos viene ocupando desde hace lustros, desde hace décadas, y que particularmente lo ha hecho aquí en la provincia de Teruel, también en Huesca y también en toda la parte de la provincia de Zaragoza, que no es Zaragoza propiamente dicha. Me refiero, lógicamente, al problema de la despoblación, al problema del reto demográfico. Yo creo que tenemos que seguir ocupándonos seriamente de este asunto, porque somos una tierra, somos una parte del país con una densidad de población bajísima y con un envejecimiento muy elevado, pero tenemos que hacerlo rehuyendo tres tentaciones o tres maneras de ver el problema que, a mi juicio, son erróneas. Primero, tenemos que hacerlo rehuyendo la despoblación, yo diría que retórica, aquella que se resuelve con grandes planos, con grandes proyectos, con grandes estrategias que, en mi opinión, son puro planteamiento gaseoso, a veces utilizado para no hincarle el diente realmente al problema. Yo creo que hay que pasar de
las musas al teatro y hay que afrontar el problema con decisiones y con medidas concretas. Por ejemplo, aplicando de una vez y de manera inmediata esa fiscalidad diferenciada que los gobiernos de Aragón y de las dos Castillas hemos conseguido y que significaría dotar a Teruel, a Cuenca y a Soria de una posibilidad de atracción de empresas, yo creo que muy interesante y muy importante. Creo que tenemos que evitar también la despoblación romántica. No podemos volver a un mundo que ya desapareció definitivamente. No podemos recuperar una manera de poblar el territorio que pertenecía a un momento de la historia de economía antigua, de economía primitiva, de economía prácticamente subdesarrollada y en la que las gentes se conformaban porque no tenían otro remedio que con subsistir. Tenemos que habituarnos al mundo moderno, a los parámetros económicos modernos. Tenemos que pretender sacarle el máximo rendimiento posible a nuestros recursos de toda índole, ya que la gente, poca o mucha, que viva para explotar esos recursos y de esos recursos, sobre todo, lo haga bien y con calidad de vida. Eso es lo más importante de todo. Y, en tercer lugar, tenemos que evitar la despoblación adánica. Permítanme que me refiera a la despoblación adánica en esos términos que, sinceramente, se me ha ocurrido esta mañana mismo cuando me preparaba unas notas para dirigirme a todos ustedes. La despoblación como problema no es algo que se haya descubierto hace 2 meses y de la que nadie puede atribuirse méritos apostólicos ni evangelizadores de primera ola. El Gobierno de Aragón empezó a hablar de despoblación desde que se constituyó. En el año 2000, Aragón ya tuvo un primer plan contra la despoblación y a favor de solucionar el reto demográfico. Les hablo de hace 22 años y desde entonces no se han dejado de tomar medidas. Todas las medidas de los gobiernos, de las diputaciones provinciales y de los ayuntamientos han ido encaminadas en esa dirección. Y me permitirán ustedes que cite a la última de ellas, de la que yo espero mucho. Me refiero a la Ley de Dinamización del Medio Rural, recientemente aprobada por el Gobierno y que, para empezar, va a suponer la introducción de una figura que es de pura justicia ponerla a funcionar, una figura fiscal favorecedora de los habitantes, de los hombres y las mujeres que decidan o que apuesten vivir en los núcleos de población más pequeños. Este es un resumen de los retos que yo creo que tenemos por delante y lo hago, evidentemente, con la preocupación que uno tiene que tener en los tiempos que estamos viviendo, pero con la confianza que me da saber que, a pesar de las dificultades, hemos pasado 40 años de nuestra historia superando desafíos, saltando vallas de dificultades y hemos llegado hasta aquí mucho mejor de lo que estábamos entonces. A nadie se le debe ocultar, y hay que llamarle las cosas por su nombre, que estamos en un momento convulso, que estamos en un momento de muchísimas dificultades. En este momento de la historia es un torbellino que nadie sabe exactamente a dónde nos va a conducir. Seguramente había muchas cosas que estaban pasando ya y nadie las advertía, pero la guerra de Ucrania las ha puesto de manera descarnada sobre la mesa y no tenemos otro remedio que hacerles frente. Es obvio que en Ucrania se está jugando el futuro de la democracia, el futuro de los derechos, el futuro de Europa, el futuro de nuestro modo de vida. Es obvio que a la invasión rusa hay que responder con las armas. Es obvio que a los ucranianos hay que ayudarles y que eso, por contra, va a tener unos costes para nuestras sociedades contemporáneas durante algún tiempo que van a producir inflación, que va a producir encarecimiento de la energía, de las materias primas, etcétera, etcétera. Es decir, que nos va a hacer pasar a las poblaciones del resto de Europa, a las poblaciones de la Unión Europea, por dificultades que en los últimos años no conocíamos. Pero hemos de asumirlo con gallardía, hemos de asumirlo con responsabilidad, porque justamente estamos apostando mediante el afrontamiento de esas dificultades por mantener a medio y largo plazo nuestro modo de vida. Los ucranianos, que lo están defendiendo en sus campos de batalla, lo están pasando bastante peor que nosotros. Por tanto,
la ayuda que nosotros tengamos que prestarles a los ucranianos y que nos vaya a ocasionar contratiempos por parte de la alteración de la energía, de las materias primas y demás, es algo que tenemos que asumir y que tenemos que soportar sin permitir, eso sí, que ningún sector de nuestra población lo pase mal o pase por necesidades. Para eso está también la autonomía, para proteger a sus gentes, para garantizarles seguridad existencial y para seguir proporcionándoles marcos de igualdad de oportunidades. Con este espíritu celebro yo este 40º aniversario del Estatuto y lo hago también, evidentemente, desde la preocupación, pero con mucha esperanza, porque hemos demostrado que los aragoneses somos bastante mejores de lo que nosotros mismos pensamos y que cuando todos juntos afrontamos una empresa, de esa empresa siempre salimos airosos. Muchas gracias. A continuación, don Antonio Catalá Ferrer, don Andrei Lozic y don Ignacio Navarrete Blasco, profesores y alumnos del Conservatorio Profesional de Música de Teruel, interpretan el himno de Aragón. Nos ponemos en pie. El acto ha concluido. Gracias por su asistencia.